Momentos antes de morir, el Papa señaló a un animal y dijo: «Él sabe todo». Esta frase dejó paralizados a todos los presentes en aquella habitación del Vaticano. No se trataba de un cardenal, ni un médico, ni siquiera una persona cercana. A quien el Papa señalaba era una simple paloma blanca, posada silenciosamente en el borde de su ventana. ¿Qué secreto ocultaba este animal para que las últimas palabras del hombre más influyente del mundo católico estuvieran dedicadas a él? Quédate hasta el final, porque la revelación que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías sobre la vida, la muerte y los misterios divinos. Aquella mañana, el Vaticano no era el mismo. Desde temprano, las campanas parecían sonar con un eco diferente, como si anticiparan un momento que cambiaría la historia. Dentro de una habitación privada, en el corazón del Palacio Apostólico, el Papa Francisco se encontraba rodeado de médicos, cardenales y algunas pocas monjas que velaban por él en sus últimos suspiros. El ambiente era pesado, lleno de oraciones susurradas y miradas contenidas. Sin embargo, ninguno de los presentes podía imaginar que, en cuestión de minutos, vivirían una escena que quedaría grabada para siempre en sus almas. El Papa, debilitado por la enfermedad, respiraba con dificultad a través de un fino tubo de oxígeno. Cada movimiento requería un esfuerzo inmenso, pero su mirada seguía siendo intensa, viva, como si aún tuviera algo urgente que decir. De pronto, sin previo, sus ojos se enfocaron en un rincón de la habitación, donde una ventana dejaba entrar la cálida luz de la mañana, y allí, posada tranquilamente sobre el alféizar, una paloma blanca observaba en silencio. No era una visión cualquiera. Su plumaje brillaba con un fulgor especial bajo los rayos del sol. Los presentes intercambiaron miradas nerviosas, sin entender la importancia de aquella ave común en medio de un momento tan solemne. Pero fue entonces cuando ocurrió. Con un gesto tembloroso, el Papa alzó su mano y, con una fuerza que nadie creía que aún tuviera, señaló directamente a la paloma. Su voz, casi quebrada pero firme, rompió el silencio. «Él sabe todo». Una frase simple, pero cargada de un peso tan profundo que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración al instante. El impacto fue inmediato. Algunos médicos se miraron sin saber qué hacer. Una de las monjas, visiblemente afectada, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta. ¿Qué quería decir el Papa con esas palabras? ¿Qué sabía aquella paloma que ningún ser humano conocía? La tensión en el cuarto se volvió casi insoportable, y fue en ese momento que muchos entendieron. Lo que estaba ocurriendo no era solo una despedida, era la revelación de un misterio que nadie estaba preparado para enfrentar. Mientras el Papa permanecía con el brazo extendido, la paloma, increíblemente, no se inmutaba, no batía las alas, no intentaba escapar. Simplemente observaba, como si supiera que ese instante era sagrado. Algunos dicen que en ese momento, los rayos de sol que entraban por la ventana parecieron intensificarse, envolviendo al ave en un halo de luz cálida que daba la impresión de que flotaba en el aire. Los médicos, acostumbrados a la ciencia y no a los milagros, se quedaron paralizados, incapaces de explicar lo que sus ojos estaban viendo. Uno de los cardenales presentes, hombre de fe inquebrantable, se acercó al lecho del Papa, intentando comprender si aquellas palabras eran una metáfora, un delirio final o algo más. Pero cuando sus ojos se encontraron con los del Santo Padre, entendió que no había confusión. Francisco sabía exactamente lo que decía. Su mirada era consciente, serena, como quien entrega un último mensaje a quienes quedan atrás. En medio de la tensión, una de las enfermeras, con lágrimas cayendo por su rostro, recordó algo que había escuchado semanas antes. El Papa, en sus últimos retiros privados, hablaba frecuentemente de señales divinas y mencionaba, casi en susurros, el mensajero de Dios vendrá en forma sencilla. Nadie había entendido aquellas palabras en su momento. Ahora, de repente, todo cobraba sentido. El monitor cardíaco, hasta entonces estable,
comenzó a mostrar ligeras irregularidades. Los pitidos eran más lentos, marcando que el final estaba cerca. Pero el Papa no parecía temer. Sostenía la mirada fija en la paloma, y su expresión no era de dolor, sino de profunda paz. Una sensación indescriptible llenó la sala, como si el aire mismo se volviera más espeso, más sagrado. Algo invisible pero real estaba ocurriendo allí. De pronto, un leve susurro escapó de los labios del Papa. No era una oración común. Era casi un canto suave, como si estuviera recitando algo aprendido en otro tiempo, en otro lugar. Los presentes no entendieron las palabras, pero las sintieron vibrar en sus corazones. Era como si, a través de ese susurro, el Papa estuviera entregando un secreto ancestral, algo que solo podría ser transmitido en sus últimos alientos. La paloma, mientras tanto, inclinó levemente su cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando. No movía sus alas, no hacía ruido, simplemente recibía el mensaje, en un silencio que parecía romper las reglas del mundo físico. Una de las monjas juró después haber visto una lágrima caer del ojo del ave. Otros dicen que fue un efecto de la luz, pero todos coinciden en una cosa. En ese instante, nada parecía casualidad. Uno de los médicos intentó acercarse para verificar los signos vitales, pero se detuvo a medio camino, como si una fuerza invisible le impidiera perturbar aquel momento sagrado. La sala entera parecía contener el aliento. Afuera, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a sonar sin que nadie las hubiera tocado, como si el mismo cielo estuviera marcando la despedida. Y entonces, con una última sonrisa dirigida hacia la paloma, el Papa cerró los ojos lentamente. No hubo dolor, no hubo miedo, solo una paz absoluta que envolvió cada rincón de la habitación. En el monitor, una línea recta marcó el fin de su vida terrenal, pero en los corazones de quienes fueron testigos de aquel momento, algo había cambiado para siempre. Nadie se atrevió a moverse de inmediato. El silencio era tan profundo que incluso el latido de los propios corazones parecía haber disminuido. La paloma, en cambio, permaneció inmóvil, observando el cuerpo inerte del Santo Padre con una solemnidad que escapaba a toda comprensión humana. No huyó, no revoloteó, no emitió sonido alguno. Simplemente permaneció. Fue uno de los cardenales quien, finalmente, se inclinó para cerrar suavemente los ojos del Papa, murmurando una breve oración. Mientras lo hacía, notó que la paloma, como obedeciendo a un rito invisible, abrió sus alas lentamente, permitiendo que la luz del amanecer bañara su plumaje en destellos dorados. Algunos de los presentes cayeron de rodillas, incapaces de contener la emoción que los desbordaba. Afuera, la noticia de la muerte del Papa comenzaba a difundirse como un susurro en el viento, pero dentro de aquella habitación sagrada, el tiempo seguía suspendido. La paloma, aún serena, se giró una última vez hacia el lecho, como rindiendo homenaje, y emprendió un vuelo suave que cruzó la ventana abierta, perdiéndose entre los primeros rayos del sol. Nadie volvió a ver esa paloma en el Vaticano. Algunos dijeron que fue un ángel disfrazado, otros que era el espíritu de un mensajero divino enviado para recoger el último suspiro del hombre más amado de su tiempo. Lo único cierto es que aquel día, en los muros antiguos del Vaticano, quedó grabado un misterio que ni el tiempo ni la historia podrán jamás borrar. En los días que siguieron, los rumores comenzaron a multiplicarse dentro y fuera de los muros del Vaticano. Algunos miembros del clero aseguraban que aquella paloma había estado presente en otras ocasiones especiales, como si fuera una testigo silenciosa de los momentos más importantes de la vida del Papa. Otros, más escépticos, intentaban racionalizar los hechos, pero en su interior sabían que había algo diferente en aquella despedida. Se dice que, durante la revisión final de los objetos personales del Papa, fue encontrada una pequeña libreta de notas junto a su cama. En ella, en una caligrafía temblorosa, Francisco había escrito solo una frase: «Cuando mis palabras callen, él hablará por mí». No llevaba firma ni fecha, solo esas palabras,
rodeadas por un dibujo sencillo de una paloma alzando el vuelo. Aquella libreta nunca fue exhibida públicamente. Fue guardada en los archivos más secretos del Vaticano, bajo llave y lejos de los ojos del mundo. Sin embargo, quienes la vieron afirman que la última voluntad del Papa no era solo espiritual, era un mensaje oculto, destinado a recordarle a la humanidad que la fe no siempre se expresa en grandes milagros, sino en pequeños signos que solo los corazones atentos pueden comprender. Desde entonces, el Vaticano recibe visitas silenciosas de fieles que, guiados por la intuición o el rumor, se detienen frente a aquella ventana del Palacio Apostólico donde la paloma apareció. Algunos dejan flores blancas, otros, cartas escritas a mano. Todos buscan, en ese rincón olvidado, sentir, aunque sea por un instante, la misma paz que acompañó al Santo Padre en su último respiro. Dicen que cada vez que alguien reza frente a aquella ventana, una brisa cálida cruza inesperadamente los pasillos silenciosos del Vaticano. Algunos aseguran que es solo el viento, pero quienes creen, quienes realmente sienten, saben que es algo más. Un eco de aquella promesa no dicha, un susurro del alma del Papa, aún acompañando a quienes buscan fe en los lugares más sencillos. En noches especialmente claras, los guardias han reportado la visión fugaz de una paloma blanca cruzando el cielo sobre la cúpula de San Pedro, siempre en silencio, siempre sola. No lleva cartas, no trae mensajes, pero su vuelo basta para recordar a todos que algunos secretos son demasiado grandes para ser explicados y demasiado sagrados para ser olvidados. Nadie sabrá nunca con certeza qué vio el Papa Francisco en aquella ave. ¿Un mensajero divino? ¿Un reflejo de su propia alma? ¿Una señal de que su misión estaba completa? Pero lo que sí quedó claro para todos los que estuvieron allí es que aquel instante no fue una coincidencia, sino un último milagro en forma de despedida. Y así, el mundo entero entendió que a veces los grandes secretos de la fe no se gritan en plazas, ni se proclaman en libros, se susurran, en el último aliento, a los seres más humildes. Porque donde termina la palabra humana, comienza el lenguaje eterno del alma. Ahora que conoces esta increíble historia, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Qué crees que quiso decir realmente el Papa al señalar aquella paloma? ¿Fue una señal divina, una simple coincidencia o algo mucho más profundo que todavía no alcanzamos a entender? Deja tu opinión en los comentarios, porque aquí cada voz importa y quizás tu interpretación sea la clave para revelar lo que otros aún no pueden ver. Si este relato te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Al hacerlo, formas parte de una comunidad única, donde cada historia se vive, se siente y se comparte con el corazón abierto. Recuerda que tu apoyo hace posible que más relatos inspiradores como este lleguen a personas que, como tú, buscan respuestas en los rincones más sorprendentes del mundo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con una historia que, créeme, te sorprenderá aún más. Hasta pronto.